que podemos disfrutar de ti en esta mañana, Señor. Darte a ti el honor, darte a ti la alabanza, darte a ti la adoración, Señor. Gracias te doy, Señor. Esta es una mañana de alabanza, una mañana de gloria, una mañana de adoración, una mañana para decirte a ti, Señor, recibe la gloria, recibe la adoración, recibe la exaltación, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Mi alma se regocija, Señor, cuando veo tus maravillas, cuando veo tu grandeza, cuando veo tu presencia en medio de nosotros, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Señor, porque tú has levantado mi vida. Dile, Señor, has levantado mi vida. Señor, me sacaste del lugar de las tinieblas a la luz verdadera, Señor. Gracias porque eres y seguirás siendo el mismo, Señor, de siempre. En ti he de alabar tu nombre, en ti me regocijaré, Señor. En ti, oh Dios, mi gozo está en ti, Señor, en el Dios de mi salvación, en aquel que me amó desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amados Señor, yo oro y levanto mis manos con mis hermanos esta mañana, porque de nuestra boca solo hay gratitud, de nuestra boca hay solamente alabanza, en nuestra boca hay solamente adoración. Mi boca se abre para reconocer a mi Señor, a mi Salvador, a mi Redentor, a aquel Señor que me sostiene. Gracias, Señor, porque no he visto un día sin que tu mano poderosa se haya manifestado. Mis ojos te han visto, Señor, desde que estaba en el vientre de mi madre. Allí me conociste, Señor. Allí me formaste, Señor. Y hasta el día de hoy, tu mano poderosa ha estado allí, Señor, para levantarme, para sostenerme, para levantar a cada uno de mis amigos y hermanos que están aquí, Señor, que a pesar de las aflicciones, que a pesar de las dolencias, a pesar de cualquier circunstancia, tu gloria se ha manifestado, Señor. Así que, Señor, muchas, pero muchas gracias esta mañana. Alabado el nombre del Señor. Pues mis hermanos, ustedes son muy lindos y bueno, les bendigo una vez más. Espero que anoche hayan podido ser ese instrumento en manos del Señor y hayan podido disfrutar también como familia. Y hoy estamos aquí celebrando porque si no hubiese sido por el Señor, nuestra vida no sería nada. Así que nosotros sí que tenemos que celebrar y entregar nuestro corazón y nuestra vida al Señor. Yo les agradezco mucho por su fidelidad primeramente al Señor y esperamos el próxima semana, el 1 de enero, darle al Señor esa primicia. Lo primero es alabarlo, adorarlo antes de paseos, de comidas, de festividades. Primero, mi amado, alabado el nombre del Señor. En el libro de Lucas aparece ahora un personaje. Aparece Juan el Bautista. Y va a ser alguien muy importante, por lo menos en este capítulo, va a ser alguien muy, pero muy importante y que lo vamos a mirar como un ejemplo para nuestra vida. Dice la escritura en el libro de Lucas, el capítulo 3, el verso 1 y el verso 2. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba a Iturea y
Traconite y Lisanías. Gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Este era un tiempo muy interesante. Ahora dice, en ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Cuando Juan el Bautista aparece en la escena, no se había, escúchenlo bien, no se había oído ninguna voz profética en Israel durante 400 años. No había habido voz profética, solo que se levanta Juan como profeta. Su venida fue parte del tiempo perfecto de Dios, porque todo lo que tiene que ver con el Hijo de Dios siempre cumple su tiempo, su hora y su momento. Eso es algo bien, bien lindo. Gálatas capítulo 4, el versículo 4 dice, alabado el Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Quiero que vean esto tan interesante. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Siempre tengan presente esto. El tiempo del Señor es perfecto. El Señor nunca llega antes y nunca llega después. Somos nosotros los que nos afanamos en los tiempos y queremos que las cosas se hagan a nuestro tiempo. Pero la escritura aquí nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Así que Jesús no llegó antes ni después. Y si realmente nosotros nos ajustásemos al calendario judío, pues realmente en diciembre no nació Jesús. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro tiempo y en otro momento. El año 15 de Tiberio César era el año 28 o el año 9, ¿verdad? Eh, de Cristo. Entonces, imagínense que cuando aparece Juan el Bautista en la escena, estamos diciendo entonces que Cristo Jesús ya es un hombre, tiene entre 28 y 29 años de edad. Lucas aquí menciona a 7 hombres diferentes en Lucas capítulo 3, versículo 1 y 2, pero no lo voy a leer, incluyendo un emperador romano, un gobernador de que le dicen tetrarcas, que quiere decir que gobernaba una cuarta parte del territorio ese determinado, y habla aquí de 2 sumos sacerdotes judíos. Pero ¿se dan cuenta ustedes que la palabra de Dios no fue enviado a ninguno de ellos? Ni siquiera a aquellos sumos sacerdotes. En lugar de esto, el mensaje de Dios llegó a Juan el Bautista, el humilde profeta judío. Por eso, Dios no escoge personas demasiado sabias, demasiado inteligentes, con demasiados títulos. Dios le encanta revelarse a las personas que tienen hambre y sed de Dios, a los que están dispuestos y a aquellos que son humildes de corazón. Pero ¿cómo vino entonces Juan el Bautista?
Ubíquese en el versículo 3, por favor. Entonces, Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía de ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonado. Juan llega a una región cerca del río Jordán para predicar y para bautizar. ¿Cuál era el mensaje que Juan había recibido? Él había recibido el mensaje que el reino del Señor, el reino de los cielos, había llegado. Ese fue el mensaje que Juan el Bautista empezó a predicar, alabando el nombre del Señor. Inclusive, mire lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 3, el verso 3 del libro de Mateo. Mateo 3:3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué era Juan el Bautista? La voz que clamaba en el desierto, aquel que preparaba el camino del Señor. ¿Y cuál era su mensaje? Enderecen sus sendas. Y para todos ustedes como líderes cristianos y pastores, nuestro verdadero y único mensaje debe ser este, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de la reconciliación, el mensaje de decirle a los hombres, mire, enderecen sus sendas, no sigan en sus malos caminos. E insistió todo el tiempo a la gente que se arrepintiera. Sabe, siglos antes, Israel se había encontrado con el río Jordán, el mismo río del cual estamos hablando. Se encontró con el río Jordán y allí hubo prácticamente un bautismo nacional, pues tenían que pasar el Jordán para recibir la tierra prometida. Pero ahora Dios les manda a convertirse de sus pecados, a bautizarse en alabado el nombre del Señor, para entrar ahora ya no a la tierra prometida terrenal, sino a la tierra prometida, a un reino espiritual donde mi Señor es el Rey. Tenga presente que Juan hizo mucho más que predicar en contra del pecado. ¿Sabe qué hizo Juan? Proclamó el Evangelio, proclamó esas buenas nuevas. Lo que hizo fue anunciar que el reino de Dios había llegado. En Lucas, allá en el capítulo 3, el verso 18, nos da la palabra castellana de evangelizar. ¿Qué quiere decir predicar las buenas nuevas? Evangelizar. La iglesia tiene que regresar al evangelismo. Tiene que ya salir de las cuatro paredes y empezar a evangelizar nuevamente, a dar las buenas nuevas, a llevarle a las personas la predicación que el reino de los cielos ha llegado. Juan lo que hizo fue presentar a Jesús como el Cordero de Dios y dijo al pueblo que confiara en él. Juan era nada más y nada menos que aquel que anunciaba al novio. Cuando hay una boda, siempre está el mejor amigo del novio. Y este anuncia la llegada del novio. Este anuncia la boda, alabado el nombre del Señor. Juan era el que lo anunciaba, pero el novio es y seguirá siendo nuestro Señor Jesucristo.
usted y yo. Estamos llamados a anunciar la venida del novio, alabado el nombre del Señor. Juan se regocijaba por la oportunidad que tenía de presentar al Salvador a todo este pueblo, a mostrarlo y hacerse a un lado. Miren, uno de los rasgos singulares de Juan fue el bautismo, pero había algo aún más allá del bautismo de Juan. Era el poder predicar y anunciar el bautismo que vendría. Pues Juan bautizaba en agua, pero Cristo Jesús venía a bautizarnos en el Espíritu Santo. Ya, aquí estamos. Él no solamente bautizaba a la gente, sino que también anunció un nuevo bautismo. Y no solamente el bautismo en el Espíritu Santo. Él dice, Él los bautizará en el Espíritu Santo, pero también los bautizará en fuego. Bueno, ¿a qué se refería con que los va a bautizar en fuego? Es que no solamente el Señor nos trae el regalo del Espíritu Santo, sino que también quiere traer arrepentimiento, quiere también traer juicio para aquellos que han escuchado esta palabra, han escuchado estas buenas noticias, pero han rechazado. Un día vendrá el Señor, alabado el nombre de Él, y traerá también juicio a las naciones. Él bautizaba a los creyentes en agua para arrepentimiento y perdón de los pecados. Pero luego vendría Cristo Jesús al bautismo en el Espíritu Santo, alabado el nombre del Señor. Y allí empezó el Pentecostés. Allí empezó esto tan maravilloso. Mire por favor lo que dice Hechos, el capítulo 2, el versículo 1. Las comunicaciones han querido molestar, pero no vamos a sucumbir. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego apareció unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otro idioma, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Ante todas las cosas, Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto. Era como el heraldo que iba delante del desfile real. En los tiempos antiguos, el rey iba caminando por las aldeas, iba andando por los lugares, siempre iba alguien adelante y a este se le llamaba el heraldo. Iba delante del desfile asegurándose que los caminos estuvieran bien preparados para el rey. Algunos de ustedes se han dado cuenta cuando sale un militar o sale un político y entonces va la caravana adelante y van las motos y los carros oficiales y detienen el tráfico y paran porque al que están escoltando no puede parar. Él no puede parar en un semáforo, no se puede detener, tiene que ir adelante. ¿Por qué? Porque es una persona muy importante. Pues Juan el Bautista no era el importante. Juan el Bautista no era al que le tenían que abrir paso. Juan el Bautista abría el paso.
preparaba el camino. Amigo, tú y yo tenemos ese privilegio. Nosotros no somos los protagonistas. Mi amado pastor, mi amado líder, usted no es el protagonista. A usted no es el que le tienen que seguir. A usted no es el que le tienen que abrir el camino. Usted simplemente es un heraldo. Usted es el que prepara el camino al Señor. Nosotros lo único que tenemos que mostrar es a Cristo y ser los que preparamos el camino. Alabado el nombre del Señor. ¿Sabe? Hablando espiritualmente, la nación de Israel estaba viviendo en el desierto. Por eso dice que como el ciervo que brama en el desierto. Vivían en un desierto de incredulidad. En realidad vivían en caminos torcidos, vivían en caos. Por eso Juan el Bautista lo primero que hizo fue preparar el camino, limpiar los caminos, hablar acerca del arrepentimiento. Usted y yo, querido amigo y pastor, nuestro mensaje no son 7 claves para el éxito. No son 10 claves para tener dinero. No, nuestro mensaje es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos como los heraldos, preparando el camino para que venga nuestro amado Señor. Alabado el nombre del Señor para siempre. ¿Usted se dio cuenta que en la lectura dice que habían 2 sumos sacerdotes? ¿Y sabe por qué? Porque había división. Porque había corrupción en el sacerdocio. Amigo pastor, queridos líderes, nosotros no podemos ser 2 ni 3. Somos uno solo. Somos un solo cuerpo y juntos alabamos y adoramos al Señor. Por eso este tiempo de oración, estos tiempos de devocionales, aquí no nombramos a una iglesia en particular. Aquí hablamos de una persona en particular, de mi amado Señor Jesucristo. Alabado el nombre de Él. La hipocresía que habían en los legalistas, los escribas, los fariseos de aquella época, habían debilitado espiritualmente la nación. El pueblo necesitaba despertar y oír la voz de Dios, y Juan fue esa voz fiel del Señor. Parece que estuviéramos leyendo los periódicos de hoy. La gente ha perdido el amor por el Señor, el respeto por el Señor, la honra por el Señor. Hoy mucha gente le da el primer lugar a otras cosas vanas y pasajeras. Hoy la gente está desanimada y desalentada. La gente no quiere buscar a Dios, pero Dios te levantó a ti, así como levantó a Juan el Bautista, para que seas una voz en el desierto, para que al pecado le digas pecado, para lo incorrecto le digas que no está correcto, y no que seamos gentiles con los gentiles, judíos con los judíos y tratando de quedar bien con todo el mundo. No, nuestra tarea es levantarnos y hablar, preparar el camino, hablar de la salvación, pero esto tiene que ver primero con el arrepentimiento, porque sin convicción no puede haber ninguna conversión. Tiene que haber una convicción de pecado para que pueda haber una conversión. Pero cuando una persona no está convencida del pecado, no hay una convicción de pecado, sino que dice, yo no le veo nada de malo, pero yo no le estoy haciendo mal a nadie. Pero esto, ¿qué de malo es? No puede haber una conversión, porque para haber una conversión tiene que haber una convicción de pecado. ¿Y cómo sabrá la gente que es pecado si nosotros ni siquiera le mostramos el camino? No somos nosotros heraldos, sino que nos acomodamos al mundo. Queridos, esta es nuestra tarea. Así que oremos y yo le invito en el nombre del Señor que hablemos con el Señor en esta mañana y le digamos, Señor,
Gracias por el privilegio que me das de ser un heraldo, de ser aquel que prepara el camino para la venida del Salvador. Y ahora ya no vendrá a bautizar solamente en el Espíritu, sino vendrá a bautizar también en fuego. Señor, gracias. En esta mañana, yo te alabo por este grupo tan lindo de hombres. En medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu grandeza, Señor. Establecemos, Señor, un día maravilloso, un día lleno de gloria sobre mis hermanos. Que tu poder se establezca. Señor, que este fin de semana sean llenos de ti. Guárdalos y acuérdales que son heraldos en manos tuyas, que fueron llamados para preparar el camino de tu venida, Señor, en el nombre de Jesús. Mis amados, les bendigo, hermano Gilberto, me alegra verlo allá en casa. Que el Señor les bendiga a todos ustedes, que tengan un feliz día. Mil bendiciones. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén.